Cultura FM. Bueno, ya estamos aquí y tenemos por Skype a David Revillo Vidales, que es un responsable de Fraternidad Prespa, para hablarnos del tema de la seguridad vial y un poco enfocado a lo que sería el sector del taxi concretamente. Buenos días, David. Buenos días, ¿qué tal? Muchas gracias por la invitación, Antoni. No, sobre todo gracias a ti por podernos atender, porque este es un tema que a los compañeros pues les es bastante interesante. Entonces, gracias por atendernos. Bueno, pues empezamos por la primera consulta que querríamos hacerte, que es que en la mayoría de las ciudades españolas existe una tendencia a bajar la velocidad de los coches. Pero quisiéramos saber qué efecto tiene esta velocidad de los coches en el tráfico, sobre todo en los núcleos urbanos. Bueno, pues como bien has los comentado... accidentes, perdona. Sí, los accidentes. La velocidad es uno de los 3 factores recurrentes en los accidentes mortales que ocurren. En concreto, en núcleos urbanos, el 80% de... Bueno, el año pasado, el 80% de los fallecidos, si nos vamos a los datos, eran colectivos vulnerables. Estamos hablando de, ya habéis comentado en el programa, ¿no? Estamos hablando de los patinetes actualmente, bicicletas, motos y peatones. Entonces, bueno, es una problemática disminuir estos casos de fallecidos, sobre todo por atropellos. Como sabéis, el 11 de mayo salió una normativa a nivel nacional que regulaba la velocidad en núcleos urbanos y travesías. Y bueno, siempre esto genera cierta polémica, ¿no? Yo creo que lo que tenemos que entender es por qué se hace esta adecuación de la velocidad, ¿vale? Seguramente todos nosotros que hemos sido conductores de vehículos de 4 ruedas, pues tenemos conciencia de que cuando vamos a mayor velocidad en una curva es más posible que nos salgamos, ¿no? Es más posible que si tenemos que frenar, pues la distancia de frenado sea más larga, sobre todo en condiciones climatológicas adversas. Y también sabemos que si tenemos una colisión frontal o lateral, aunque llevemos los sistemas de retención, ¿vale? Los cinturones de seguridad y los de nuestros hijos atrás y los llevamos, pues las consecuencias van a ser mayores. Entonces, hay que partir de que la velocidad se fundamenta en estas consecuencias que tiene para los colectivos vulnerables. Y si hemos entendido lo anterior, bueno, sabéis que las ciudades ahora nos vamos a ciudades 30, que es una normativa que viene a nivel europeo. Y además somos el país de Europa que creo que lo ha implantado. Y si vamos al dato, pues la velocidad a 30 km/h reduce en un 90% el riesgo de fallecido de un peatón en caso de atropello, ¿vale? Esto supone que si voy a 30 km/h el riesgo de fallecer es de un 10%, mientras que si voy a 50 km/h, pues el riesgo de fallecer sería de un 90%. Esto yo creo que fundamenta, no es una causa objetiva que dice por qué disminuir la velocidad. Ahora bien, luego ya entraríamos en la polémica de si esa reducción de la velocidad pues también beneficia en cuestiones como generar menos ruido, como que el tráfico sea más fluido, porque eso también dependerá de las ciudades, ¿no? De cómo se distribuyen las calles, los semáforos, etcétera. Y lo más importante yo creo que en todo esto es el tema al final de la formación y la educación. Es decir, la gente tiene que entender por qué se reduce esta velocidad, ¿vale? Tiene que hacerlo de una manera previa, ¿no? Con una cierta educación, teniendo en cuenta lo que hemos comentado. Y el ejemplo que os quiero trasladar es, yo, por ejemplo, hay que educar desde niños y lo que quiero transmitiros es que lo importante es que las personas o los conductores, vosotros que sois conductores profesionales, pues cuando hablamos de percepción del riesgo, evidentemente hay que respetar los límites de velocidad, pero lo importante es que independientemente de que yo tenga una señal o no, pues tenga en mente, ¿no? Que cuando voy a cierta velocidad, que yo ya no controlo mi vehículo, pues las consecuencias pueden ser más importantes. Los datos a día de hoy tendremos que esperar, ¿no? A ver si esta reducción de la velocidad supone una reducción de accidentes y, en este caso, lesionados. Pero, bueno, que yo creo que es una medida que nos tendremos que ir acostumbrando y en cada zona se tendrá que ir adaptando. Muy bien. Respecto a vosotros que sois una mutua que colabora con la Seguridad Social, una de las preguntas que se nos pone sobre la mesa también por parte a veces de los compañeros es de si los accidentes de tráfico son una de las causas principales en la siniestrabilidad laboral. Es decir, no sé si esto ocurre, si no ocurre. Sí, ocurre. Mira, los que nos dedicamos a la seguridad y salud, aunque siempre el tema del tráfico se hace un poquito
con esta frase que utilizamos, ¿no? De café para todos, es decir, pensamos que el riesgo de tráfico para todos es igual, pues no, evidentemente un conductor de taxi tiene más probabilidad de sufrir un accidente que una persona que coge de manera más esporádica el vehículo, ¿no? Para ir o volver al trabajo. Si nos vamos a los datos del Ministerio de Trabajo, el año pasado es verdad que con el tema de la pandemia, con el tema de las medidas de restricción del COVID, ¿no? El teletrabajo, bueno, también los sectores esenciales, cómo fueron funcionando, pues los accidentes laborales de tráfico disminuyeron un 33%, ¿vale? Si tenemos en cuenta los accidentes con baja totales, los accidentes de tráfico suponen un 10% del total de los accidentes, ¿vale? Y si nos vamos a los accidentes con fallecidos mortales, tenemos que el 25%, es decir, 1 de cada 4, supone un accidente de tráfico mortal. Lo cual viene a representar que, bueno, pues el tráfico, cuando yo lo estoy evaluando, es una cosa muy seria. Cuando yo llevo un vehículo, el que sea, habéis comentado un patinete, cuando yo soy un conductor de taxi que llevo personas como pasajeros, etcétera, pues las consecuencias de sufrir un accidente es muy importante. Entonces es algo que hay que tomarnos muy en serio como trabajadores, como empresa y, por supuesto, también fuera del trabajo. Entonces, bueno, esto sería un poco para mí las claves y es verdad que desde las organizaciones, desde los servicios de prevención, tenemos que seguir trabajando estos planes de movilidad, analizando la movilidad de tus empleados y a partir de aquí tomar medidas, ¿vale? No hacer ese café para todos. Está claro que hay muchas campañas de sensibilización sobre este asunto, pero ¿no crees que también debería de haber unas campañas de cómo evitar este tipo de accidentes? Sí, las campañas que vemos recientemente, que seguramente estemos, bueno, vosotros que estáis en el sector, seguramente tenéis una visión más amplia, ¿no? Pero como usuario, digamos, o ciudadano, normalmente lo que nos llega, que no siempre nos llega, ¿no? Son las campañas de la DGT y en este caso las campañas, como indicas, inciden mucho en el tema de las consecuencias que tiene un siniestro, ¿no? Ahora mismo hay una campaña que está enfocada al tema de las motos por el uso del airbag. Y también recordamos campañas del año pasado vinculadas al COVID, ¿no? Me acuerdo en el Palacio de Hielo de Madrid o cuál quieres que sea tu próximo destino, ¿no? Recuerdo que se hablaba de un hospital, de un cementerio y ya no recuerdo cuál era la otra, el hospital y la cárcel, ¿vale? Entonces, bueno, al final esto personalmente creo que funciona muy bien esta parte emocional, quiero decir, aunque tengamos la percepción, vosotros sois taxistas y en el día a día pues veis las consecuencias que puede tener un siniestro porque lo veis, por desgracia, o porque veis que esa probabilidad es muy alta, ¿no? Porque al final os movéis en núcleos urbanos, bueno, hay muchos modos de desplazamiento, peatones, y tenéis esa percepción de riesgo, pero la gente, por desgracia, por eso hay esas imprudencias, no es consciente de las consecuencias que tiene este accidente. Ahora bien, aparte de esta parte emocional que hay que tocar, que sería el cambio de actitud, es decir, cómo yo cambio mis hábitos de conducción desde la parte emocional, también tenemos que entrar en la parte de actitud, ¿vale? Es decir, cómo somos mejores conductores. Y ahí sí que también considero que sería necesaria una formación práctica, ¿vale? Una formación práctica, pues os he puesto antes un ejemplo, cómo tengo que utilizar el cinturón de seguridad de manera correcta, cómo me tengo que posicionar. Hablabais antes de manera correcta por temas de sedentarismo, cómo tengo que anclar a mis hijos en una silla de retención infantil. Es decir, aparte de conocer las consecuencias, mi actitud, pues también es importante que se vaya mejorando. Y esto se consigue con formación práctica adaptada al tipo de usuario, en este caso un conductor de taxi, adaptada a la edad, adaptada a la tecnología, como habéis comentado, y por ahí tenemos que hacer también estas campañas, ¿no? La gente tiene que saber cómo conducir, aparte, por supuesto, de las consecuencias. Y dicho esto, a la hora de los accidentes de tráfico, una de los motivos que la Dirección General de Tráfico pone sobre la mesa es el tema de las distracciones. Y en muchas ocasiones estas distracciones, ahora está sobre la mesa la distracción por el móvil, ¿eh? ¿Cómo crees que podemos evitar su uso si cada vez más las diferentes formas de gestión de flota dependen justamente del uso del teléfono móvil? Bueno, pues aquí evidentemente el móvil pasa aparte ya a ser como una extremidad más, ¿no? De nuestro cuerpo. Claro. Parece que no podemos vivir sin él. La tecnología evidentemente nos ayuda y hay que ver ese lado positivo. Y bueno, en el caso de los vehículos, aquí estamos hablando de un sector profesional como es el taxi, entonces me tengo que plantear si lo tengo que utilizar obligatoriamente o no, que seguramente en muchas ocasiones lo tengo que utilizar. Y en este caso, si lo uso porque tengo que utilizar el móvil, yo recomendaría utilizarlo, bueno, pues siempre que el vehículo esté
que no esté en marcha, ¿no? Que esté estacionado de forma segura. Evidentemente, podemos utilizar dispositivos de manos libres, asistentes de voz. Si bien sabéis que también el tema de usar el manos libres también distrae, ¿vale? El ser humano no está diseñado, por desgracia, ¿no?, para hacer dos cosas a la vez. Entonces, cuando tú te metes en una conversación, pues a partir del minuto 30 o algo así, ya tu cabeza se mete en la conversación y lo que sucede en el tráfico te olvidas de él, ¿no? Entonces, yo aquí recomendaría eso, que si utilizamos dispositivos o pantallas, integremos todos los aplicativos en una única pantalla. Es decir, es muy habitual que por necesidades, ¿no?, que tenga un taxista, imaginemos, tenga un GPS, un TomTom, tenga su móvil personal y tenga un móvil en el que gestiona un poco los servicios. Si podemos integrarlo todo en uno, perfecto, ¿vale? Si podemos utilizar aplicativos que nos limitan el tipo de mensajes que nos llegan y el tipo de llamadas, fenomenal, ¿vale? Utilizar solamente lo que sea necesario y por asistente de voz, ¿de acuerdo? Ujú. Bien, y si veo que nos has estado escuchando, si no has estado escuchando, una de las noticias que hemos dado ha sido la noticia del 27 Foro de Seguridad Vial de Barcelona. Y en este foro, una de las situaciones que se da, se ha basado básicamente en el uso del patinete en la ciudad de Barcelona y cómo esto está afectando. Ha habido un incremento, hemos dicho en las noticias, de 7.000 desplazamientos diarios en el 2017, hemos pasado a 40.000 en el 2021, lo cual yo creo que no hay ningún medio de transporte que haya crecido de esta forma. Bueno, creo no, seguro, ningún medio de transporte ha crecido de esta forma en el área metropolitana de Barcelona. Esto a los compañeros también los distrae, porque ir en el coche, ver tantos aparatos dando vueltas alrededor suya, también los distrae. ¿Qué tipo de solución crees como profesional que podemos buscar para dar solución a este problema? Bien, sí, antes habéis hablado del tema de los patinetes, que Ujú. es un tema de movilidad emergente que se vende mucho por tema de sostenibilidad, ¿vale? Y de que es muy, bueno, de que económicamente no tiene mucho coste, ¿no? Y se puede plegar fácilmente combinado con un transporte colectivo. Ahora bien, nos tenemos que plantear ese vehículo seguro, eso es un poco lo que sucede con el patinete. En el sector del taxi, en núcleos urbanos, pues yo siempre digo que esto es como una coordinación de actividades a la bestia, ¿vale? Vosotros tenéis que convivir con lo que hace el peatón, con lo que hace el del patinete, con lo que hace el de la bicicleta, con lo que hace el del autobús, con lo que hace el de la furgoneta. No hemos hablado de los repartidores, ¿vale? Es un sector también importante. Entonces hablábamos de los datos y datos de siniestralidad, por supuesto, el transporte terrestre y por tubería, en el que está el tema de depósito y almacenamiento, el tema de reparto y vuestro sector pues estaría incluido. Entonces os comentaba eso, que es como una selva, ¿no?, en la que nos tenemos que todos ir adaptando. Para mí lo más importante, aunque suene reiterativo, creo que es clave formar a la gente, ¿vale? Formar a los conductores del taxi, pero también al resto de usuarios. Es decir, el resto de peatones, el resto de usuarios de bici, de furgonetas, el resto de patinetes, tiene que tener unas nociones de lo que es el código de circulación, porque fijaros que aunque tengamos las nociones del código de circulación, aún así se siguen cometiendo imprudencias. Entonces, ¿qué sucede? Que si yo meto a una persona que usa un patinete que tiene 16 años y no tiene esas nociones porque no ha habido una formación mínima, pues al final no conoce la norma y eso hace que confluya con otros tipos de vehículos, como puede ser el taxi, y que dé lugar a un accidente. De hecho, bueno, creo que en vuestra zona los atropellos en núcleos urbanos fundamentalmente se deben ahora mismo al tema de patinetes, ¿vale? Entonces, yo creo que por ahí sería muy importante el tema de la formación. Ligado al tema de distracciones, el tema del vehículo, ¿vale? Los vehículos, sabéis que a partir de 2022, bueno, ya como usuarios, pues tienen cada vez más sistemas de ayuda a la conducción incorporados, ¿vale? Otro debate sería si esos sistemas tendrían que venir de serie o el precio que tienen que tener, etcétera, ¿vale? Porque sabéis que cuando se vende un vehículo muchas veces se vende por paquetes, ¿no? Sí. Y en función del paquete, pues tiene más o menos seguridad, ¿no? Los que nos dedicamos a la seguridad diríamos seguridad para todos. Pero esos sistemas de ayuda a la conducción nos pueden ayudar, en el caso del taxi, el vehículo es mi equipo de trabajo, si tiene sistemas de ayuda a la conducción que, bueno, que evitan la invasión involuntaria de carril o que mantienen una distancia de seguridad con el que me precede, frena en presencia de un peatón, etcétera, pues al final esos sistemas de ayuda, si se incorporan al sector, ¿vale?, nos pueden ayudar. No entro en el tema de alcohol-drogas, como el sistema Alcoloc, que ya veremos lo que depara en el futuro, pero por ahí también las distracciones yo creo que se pueden ver muy minimizadas. No hay que tener confianza también, pero evidentemente habría que formar al conductor. Aparte de esto, dos cuestiones más, las digo muy rápido, no solamente el conductor, ¿vale?,
sería también el vehículo, como hemos comentado, y el estado de la vía, ¿vale? Es decir, cómo están diseñadas las ciudades, las rutas, cómo conviven los distintos medios de transporte particulares y públicos. Al final, todo eso hace que un conductor de taxi se pueda distraer más o menos. Sí, sí, evidente. Lo que pasa es que esto ya no está en nuestra mano. En nuestra mano está Ya, el tema de comprar un vehículo con más o menos accesorios de este tipo. Y como bien has dicho, a veces esto también es un problema a la hora de pagar el vehículo y cada uno llegan hasta donde llegan los compañeros. Es importante que los compañeros, sobre todo, vean la necesidad y la parte positiva de tener este tipo de sistemas de alerta, porque mejoran y facilitan nuestro trabajo. Y para terminar un tema que es bastante importante para nosotros y yo creo que para hacer pedagogía sobre nuestros compañeros que nos están escuchando. Y trata como sabes, nuestro trabajo es un trabajo que es un trabajo en el cual la mayoría, el 80% de los taxistas de España son autónomos y el 80% de los taxistas de España en algún momento de su carrera profesional tienden a hacer bastantes horas de trabajo, como cualquier autónomo, ¿eh? O sea, esto no es que los taxistas hagan horas, es que si hablas con los fontaneros autónomos seguro te encontrarás en el mismo sitio, en el sí. mismo tema. Pero, según vuestro punto de vista, ¿cuánto tiempo sería aconsejable estar al volante sin tener descanso? ¿Cómo gestionaríamos esto? Sería la última pregunta que quisiera hacerte. Bueno, yo creo que aquí al hablar de la fatiga, antes habéis hablado del sedentarismo, ¿vale? Sedentarismo, y habéis puesto una medida que sería una medida muy, muy interesante, ¿no? El tema del gimnasio. Parece una tontería, pero cuando uno trabaja más el tema del bienestar físico, pues evidentemente esas lesiones musculoesqueléticas se verán reducidas, ¿vale? Pero cuando hablamos de fatiga y de horas de trabajo, y en un sector como el taxi, evidentemente no es solo una fatiga física, ¿no? Hay una fatiga mental, ¿vale? Y esa fatiga mental pues podría venir, ya te digo que aquí no estamos diciendo ni que sea mejor ni peor que otros trabajos, es decir, tiene unos riesgos, ¿de acuerdo? Y entonces en la fatiga mental habría que valorar esa interacción que yo tengo con los clientes, en este caso es un sector que estoy de cara al público y bueno, tendré clientes que serán, o pasajeros, perdón, que serán más llevaderos y otros que no, ¿vale? El otro día comentábamos, no, habrá zonas o rutas cuando estoy en un área nocturna pues que sea más complicada, etcétera, etcétera, ¿no? O tendré diseñado yo mis rutas de mejor o menor manera, es decir, bueno, también el tema de planificarnos sería importante. La normativa creo que habla de 4 horas me parece que son 4 horas y media, ¿no? De forma continuada en el puesto de conducción y luego tenéis un descanso de 45 minutos. Bueno, esto al sector del taxi no le afecta, No la afecta. exacto, porque somos vehículos de Vale, menos de 9 plazas y es un poco vale. saber el consejo, pero al sector del taxi, al ser vehículos de menos de 9 plazas y no ser vehículos de mercancías, no estamos Vale, no incluidos en estaríais ahí. esta Vale. normativa. En cualquier caso, sí que, bueno, recomendaríamos que en principio, en función de la ruta, siempre que podáis, a ver, a nivel particular se habla sabéis que también los vehículos tienen avisos, ¿no? De cada Ujú. 2 horas, cada 200 kilómetros, pero bueno, la recomendación sería en función de cada uno que aprovechase esos descansos pues para realizar pequeñas pausas de paseos, de estiramientos, aunque parezcan una tontería. Eso ya sería un poco a nivel organizativo, ¿no? Yo os diría que normalmente se habla de que cada hora intentar parar de 10 a 15 minutos, ¿de acuerdo? Pero eso, claro, me imagino que como has comentado antes también, el tema de ser autónomo, pues a la hora de organizarte tu jornada, es el típico refrán ese, que no lo digo en plan peyorativo, ¿no? De que él se lo guisa, él se lo come, ¿no? Al Ujú. final los autónomos muchas veces, pues bueno, tienen esa peculiaridad de que puedan no adoptar esas medidas porque al final cada día ellos se organizan y entienden que lo están haciendo de manera adecuada y quizá lo que necesitemos sea un mejor asesoramiento, ¿no? Por parte de todos. Bueno, para eso hemos tenido tu intervención en el programa. Agradecerte tu intervención, David, y bueno, pues durante el año que viene seguramente alguna vez más te llamaremos para tratar temas de este tipo, sobre todo de seguridad laboral, pero bastante centrados en lo que es el colectivo del taxi, que este es el nuestro. Sí. Muchas gracias por tu intervención. Bueno, Nada, para terminar, simplemente felicitar al sector, ¿vale? Lo digo básicamente por todo esto que estamos viviendo de la pandemia, porque yo creo que ha sido un sector esencial, un sector que al igual que otros, pues
ha estado dando el callo, ¿no? Y ha estado expuesto a riesgo biológico, más allá del riesgo del tráfico, que bueno, los dos son muy importantes. El riesgo del tráfico siempre ha estado ahí, ahora se une el riesgo biológico. Y yo creo que gracias también a gente como vosotros, y tanto en Cataluña, ¿no?, como a nivel nacional, pues muchas personas han podido llevar mucho mejor esta situación de pandemia, ¿no? O sea que en este sentido os quería felicitar. Pues muchas gracias, David. Estamos en contacto y hasta la próxima. Un placer, gracias. Hasta luego. Adeu.